Tribunal Electoral de Nuevo León sanciona a Adrián Marcelo por violencia política de género. ¿No me creen? Vamos a verlo. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal. Las métricas me dicen que el 90% de ustedes todavía no están suscritos, así que si les gusta este contenido ayudarían mucho con una suscripción, un like y compartiendo. Adicionalmente, les sigo extendiendo la invitación al evento del Día del Hombre, que va a ser el 19 de noviembre, en donde se va a estar llevando a cabo la primera presentación pública de Emmanuel Danán en México. No te lo pierdas, 19 de noviembre, Día del Hombre. De manera concreta, estamos hablando de la resolución en torno al procedimiento especial sancionador número 3281 del 2024, el cual se inició en contra de Adrián Marcelo, Adrián de la Garza, Eduardo de la Garza, así como miembros de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD. Dicho procedimiento lo habría iniciado Mariana Rodríguez Cantú, quien en ese momento era candidata a la presidencia municipal de Monterrey por parte del partido Movimiento Ciudadano. Y es que el motivo de dicho procedimiento fueron unas declaraciones y comentarios que hizo Adrián Marcelo en su canal de YouTube durante una entrevista que le estaba haciendo a Adrián de la Garza. Comentarios que, de acuerdo con las autoridades electorales de Nuevo León, pueden ser considerados como lascivos, grotescos y que incluyen micromachismos. Más aún, las personas que sentenciaron esto consideraron que las frases emitidas durante la entrevista que se analizó contienen estereotipos de género que provocan un efecto diferenciado en perjuicio de las mujeres, sus capacidades, habilidades y su dignidad humana. En el caso específico, en contra de la ciudadana Mariana Rodríguez Cantú. Y yo sé que ustedes se preguntarán, Alex, ¿por qué es importante hablar de esto? Y yo les diré elemental, mis queridos Watson, porque esto es un precedente peligrosísimo para cualquier persona que, como su servidor, se dedica a comunicar, a los medios de comunicación o a la labor periodística. Porque esto lo que establece es que las mujeres que se desempeñan en la labor política de México gozan de completa impunidad, ya que pueden ir a denunciar a comunicadores y periodistas que hagan investigación sobre sus gestiones, argumentando que las están haciendo para atacarlas en razón de su género. Y en ese sentido, quiero que empiecen a visualizar todas las posibles consecuencias de esto. Por ejemplo, si un periodista descubre una red de tráfico de influencias o de corrupción en la Secretaría de la Mujer y publica la investigación, ¿qué creen que va a pasar? Que aquellas funcionarias que en este momento están en ejercicio de sus funciones pueden decir que dicha investigación se hizo para atacarlas en razón de su género y sancionar al periodista que realizó la investigación. Más aún, esto no solo se limita a los medios tradicionales. Cualquier comunicador en YouTube que haga críticas a un gobierno encabezado por una mujer, como el que tenemos en México con la doctora Claudia Sheinbaum, está sujeto a una sanción en cualquier momento porque pueden decir que es una violencia política de género, con lo cual queda en claro que el uso del concepto de violencia política de género no es otra cosa más que un arma política que están utilizando los gobiernos para acallar así las críticas y para poder sancionar y amedrentar periodistas y comunicadores. Y lo peor es que esto no es el primer caso. Ya habíamos tenido un caso antes en donde la secretaria de las mujeres hoy, Citlali Hernández, había denunciado al empresario Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género digital, teniendo como resultado que el Tribunal Electoral sancionara a Salinas Pliego, obligándole a quitar todas las publicaciones que había hecho sobre Citlali Hernández. Y en ese sentido aquí hay varias cosas preocupantes. La primera de ellas es que este tipo de medidas se están tomando contra ciudadanos, es decir, mujeres que se desempeñan en posiciones de poder como gubernaturas, como candidaturas, como secretarías, están utilizando brazos jurídicos del propio sistema de gobierno en contra de ciudadanos. Y esto es particularmente importante porque se supone que todo el argumento en torno a la violencia de género precisamente se da en un contexto de desigualdad sistemática en donde son las mujeres quienes supuestamente se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Pero díganme ustedes, ¿qué vulnerabilidad va a tener una persona que ya se está desempeñando en un cargo público con respecto de un youtuber? Y en ese sentido lo peligroso aquí es esto, porque en la propia sentencia que emitió el Tribunal Electoral, en donde también estaban implicados dos actores políticos de Nuevo León, el único que recibió la sanción fue Adrián Marcelo, con lo cual nos queda claro cómo está el tablero de juego aquí. Estas leyes no van a ser tan efectivas con personas que sí tienen poder, sino que más bien se van a utilizar para amedrentar a aquellas personas, particularmente comunicadores, que carecen de los recursos, el tiempo o las ganas de hacer frente a este tipo de procedimientos y que además por naturaleza propia del tribunal ni siquiera debería de ser capaz de admitirlos. Y es que la pregunta central que nos deberíamos de estar haciendo
haciendo aquí es cuáles son las atribuciones de los tribunales electorales y por qué se están dando la facultad de sancionar ciudadanos. Ya que si ustedes se van a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te dicen específicamente que es un órgano especializado que está encargado de resolver controversias en materia electoral, así como proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. En ese sentido, aquí no se deja claro cuál es la capacidad que tiene este tribunal para sancionar ciudadanos de pie, porque por si no les quedaba claro, hay una diferencia entre ser un político o estar al frente de una organización de la administración pública y ser un comunicador, un youtuber, un periodista. Y asumir que un comunicador, que un youtuber o que un periodista puede hacer violencia política en razón de género contra una mujer que está encumbrada en una posición de poder es un despropósito total, porque en estos contextos ellas son las que tienen el poder. Y es aquí en donde vemos particularmente el peligro de todas estas narrativas que van empujando constantemente la idea de que las mujeres siempre son víctimas, porque ya nos dimos cuenta que independientemente de que accedan a espacios de poder político o económico, van a seguir encontrando maneras de instrumentalizar las leyes para victimizarse y de paso sancionando a aquellos hombres que les representen obstáculos en el ejercicio de sus funciones o que les resulten incómodos o que les caigan mal. Porque de nuevo, aquí no estamos hablando de dos ciudadanos que en condiciones igualitarias están entrando en un proceso jurídico. Aquí estamos hablando de mujeres que están en posiciones de poder político sancionando y utilizando mecanismos jurídicos del Estado en contra de hombres que no tienen ese mismo poder. Y quiero que lo pensemos más allá de casos como Ricardo Salinas o Adrián Marcelo, que podrían tener recursos económicos, porque a diferencia de ellos hay muchos comunicadores independientes cuyo trabajo precisamente se dedica a las líneas de investigación de corrupción y que precisamente su trabajo está en peligro hoy porque el día de mañana les puede caer una sanción por parte de un tribunal electoral que fue iniciado por una mujer con poder político en contra de ellos. Y es que la situación no termina aquí. El propio INE reconoce que ha habido un incremento de denuncias por violencia política en razón de género contra las mujeres. De acuerdo con datos del propio instituto, del 2020 a 2024 se recibieron más de 400 quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género. Eso sin contar todas las denuncias que se hicieron en el marco de las elecciones presidenciales de 2024 en México. Y es que esto es algo que ya habíamos denunciado en este canal desde hace mucho tiempo. La generación de marcos jurídicos que proponen una desigualdad en favor de las mujeres y que dejan en estado de vulnerabilidad a los hombres. Situación que se exacerba todavía más cuando quienes las poderosas son las mujeres y los que no tienen poder político son los hombres, como es el caso de la violencia política en razón de género. Porque eso sí, si tú eres hombre, olvídate de tener la posibilidad de denunciar violencia política en tu contra, ya que de acuerdo con la página del propio Instituto Nacional Electoral, se habla de violencia política de género cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representa en términos simbólicos. Más aún, la propia definición de violencia política de género es sumamente ambigua, ya que te establece que comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Cualquier cosa que ella diga que es violencia va a ser considerado como violencia. Y es que, de nuevo, lo peligroso de este concepto es que no se está utilizando para proteger a mujeres de persecuciones políticas a manos de hombres que sí tienen poder. Más bien se está utilizando a manos de mujeres que ya tienen poder político en contra de hombres que no tienen poder político. Específicamente en el contexto de los medios de comunicación, en donde se está buscando utilizar la violencia política de género como una herramienta de censura en contra de todos los periodistas que resulten incómodos. Y de nuevo, quiero que ustedes piensen en todos los periodistas que se dedican a destapar escándalos de corrupción. Quiero que piensen en todos los periodistas que se encargan de criticar estas reformas de género. Quiero que piensen en todos los periodistas que tienen críticas válidas en contra del gobierno. Quiero que piensen en todas las personas que tienen acceso a una cámara y un micrófono y que se les puede hacer viral un video en TikTok. Con lo cual queda más que claro que en México se está implementando el mecanismo de censura en materia de violencia política de género para acallar las críticas que se puedan generar sobre de los gobiernos feministas. Y si a eso le sumamos las nuevas reformas que están implementando en materia constitucional y materia judicial, tenemos planchado el caminito perfecto hacia la dictadura de género. Y en ese sentido, las líneas de discusión en esta situación son claras. Punto número 1. Se nos tiene que esclarecer por qué los
estos tribunales electorales se están atribuyendo la competencia de sancionar a ciudadanos que no ostentan cargo político, que no forman parte de la administración pública y que no forman parte tampoco de partidos políticos. Segundo, se nos tiene que esclarecer también en dónde queda el derecho a la libertad de expresión inmerso en este tipo de sanciones, porque con su definición que mete todo y nada al mismo tiempo, cualquier cosa que ellas quieran puede ser considerado violencia política y bajo ese argumento te pueden sancionar por cualquier cosa que digas. Tercero, seguir exhibiendo que estos marcos jurídicos proponen una desigualdad que deja en estado de vulnerabilidad a millones de hombres en el país. Y es que mientras hace unos días decapitaron a un alcalde en uno de los estados de México, situación que hasta el día de hoy sigue completamente impune y a nadie le importa, autoridades como el Tribunal Electoral de Nuevo León prefieren darle prioridad a los comentarios que hizo un youtuber en su canal, con lo cual nos lleva al punto 4. Este tipo de normativas no tienen la finalidad de proteger realmente a las mujeres, tienen la finalidad de construirse como instrumentos de violencia política en contra de ciudadanos, porque quienes están implementando estas leyes no son ciudadanas, no son gente de a pie, son personas que ostentan cargos políticos y en la administración pública y que por lo tanto son agentes de poder en este país. Y eso nos lleva al punto 5, que es desenmascarar la farsa feminista, que es el tratar de posicionar a las mujeres como víctimas todo el tiempo, porque ya vimos, van a seguir instrumentalizando estas leyes para victimizarse en favor de sancionar hombres que les parecen incómodos. Y en ese sentido, lo que le hicieron a Ricardo Salinas y lo que le están haciendo a Adrián Marcelo solamente son la punta del iceberg de lo que nos va a esperar el resto del sexenio si nosotros como hombres no hacemos algo, porque estos dos casos solamente son los conejillos de indias para ver qué tanto pueden empujar el sistema jurídico sin que nadie les haga nada, porque claro, ahorita aprovechan las olas de hate que trajeron tanto Ricardo Salinas como Adrián Marcelo para que muy poca gente los salga a defender, pero si nosotros permitimos que estas cosas ocurran, en el momento en el que se le apliquen a uno de nosotros, ya va a existir un precedente que fueron estos casos para así justificar que nos la hagan a nosotros en un futuro. En ese sentido, esto no se trata ni siquiera de defender a Adrián Marcelo, esto se trata de defender la libertad de expresión y de exhibir las leyes de censura y de mordaza que están disfrazadas de políticas de género y que se están implementando desde el gobierno de México hoy, porque ahorita fue Adrián Marcelo solamente por ser el enemigo público número 1, pero el día de mañana puede ser un periodista, puede ser un investigador, puede ser un comunicador independiente o puede ser tú, y por lo tanto todos nos tenemos que unir para defender la libertad de expresión de uno, porque así nos aseguramos de que se defienda la libertad de expresión de todos.